Y se lo contábamos, la inflación en Chile aumentó un 1,2% en agosto, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Así el IPC en 12 meses alcanza 14,1%, su nivel más alto desde septiembre de 1992. Además, el Banco Central, recordemos el día de ayer, elevó la proyección de inflación para un cierre de 12% este año en el informe de política monetaria. Para analizar todos estos datos, estamos ya con Alejandro Alarcón, académico de la Universidad de Chile. Alejandro, siempre un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo, Nicolás. A ver, mucho que conversar, pero vamos con el dato que se acaba de entregar por parte del Instituto Nacional de Estadísticas. No sorprende, digamos. Se esperaba un 1%, finalmente es un 1,2%. Entrar a detallar cuáles son los factores que inciden en este dato es también importante. Pero finalmente se llega a este 14%, que tampoco, digamos, era algo tan loco, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que la trayectoria de la inflación está absolutamente en un pronóstico esperado por muchos colegas de la profesión. Yo había pronosticado para este mes 1,2% y por lo tanto no me sorprendió. Y tenemos una inflación de 14,1% en términos anualizados. Esa es la trayectoria más clara a reconocer e implica un impacto muy fuerte, sobre todo sobre los trabajadores que tienen solo su ingreso disponible. Yo eso lo quiero recalcar. Los trabajadores solo tienen su trabajo. Los trabajadores no tienen propiedades. Los trabajadores no tienen ahorros. Por lo tanto, este es un impacto significativo. Es un impuesto regresivo y que obliga, yo creo correctamente, al Banco Central a subir la tasa de interés a donde la subió el día anterior. E incluso no hubo completo acuerdo y un consejero por lo menos quería un poco más fuerte. Quería llevarla a 11,25. Importante lo que tú dices, Alejandro, porque finalmente cuando tenemos una presión o presiones inflacionarias y una tendencia y trayectoria de alta inflación, el valor del sueldo es menor. Así es. Y eso uno diría, bueno, pero es tan evidente, es que se siente. Y efectivamente, cuando uno se va dando cuenta que los productos, para qué decir todo lo que está indexado a unidad de fomento, que obviamente está y va a seguir subiendo justamente por este grado de inflación, es un tema. Ahora, tú mencionabas lo que es el Banco Central. Ha tenido esta agresiva política monetaria, esta agresiva estrategia de política monetaria de llevar la tasa, la TPM, a más de 10%. Ha funcionado porque muchos, sin tener conocimiento al respecto, dicen, bueno, pero todo el año ha estado subiendo con mucha fuerza la tasa de interés y finalmente seguimos con esta inflación tan desbocada. Claro, porque los efectos no son inmediatos. Es conocido, y los alumnos de la Universidad de Chile, por lo menos, mis alumnos saben que esto tiene rezago. Y también es interesante lo que dices tú con el impacto en la gente, porque un alumno en una pregunta muy interesante me dijo, y bueno, ¿y dónde está el reflejo de eso? Porque están en esa teoría de que todo queda registrado y uno lo puede ver en un computador. Bueno, aquí es un poquito más complejo, pero tú tienes que comparar los tickets cuando ibas al supermercado y había una cantidad, digamos, dispuesta en el presupuesto de una familia. Claro. Y que la lista de compras. La lista de compras. Y habían, vamos a decir, 100 productos. Revisamos para la misma lista de compras y ahora hay muchos menos productos. O sea que esto tiene un directo impacto en la alimentación de la familia. Claro. Y eso a mí me preocupa mucho. Y aquí hay un tema, porque en economía siempre se habla de la sustitución. El clásico ejemplo de la mantequilla, si está muy cara, uno compra margarina. Aquí la margarina también está cara. Entonces, al final, esa sustitución hasta cierto punto no es tan realizable en una situación de un estado inflacionario sano. Por ejemplo, el que tuvimos durante mucho tiempo. El tema de la inflación nunca fue gran tema en términos de la sociedad porque se mantenía en 3%, 4%. Mensualmente llegábamos a 0,4% de alza, 0,2%. Ahora, acostumbrado al 1% arriba. Así es. Es por eso que se llama alza generalizada de precios, la inflación. Es una alza sostenida y generalizada de los principales productos que constituyen la famosa canasta, ¿no es cierto? Y eso es un problema. Por eso que yo creo que el Banco Central está actuando correctamente y también ha pedido apoyo fiscal. Y quiero ser muy justo. El ministro de Hacienda ha hecho un esfuerzo tremendo. Ya han habido correcciones de la trayectoria del gasto público, pero lamentablemente creo que va a tener que hacer más.
Y la manera de apoyar eso es orientar el gasto público. O sea, no cabe duda que aquí hay que orientar el gasto público hacia los que están sufriendo. Claro. La focalización. La focalización. Que fue tan discutida, digamos, en el primer año de pandemia. Pero como estamos en una situación fiscal compleja, ¿no es cierto? Hay que dirigir esos recursos y por lo tanto va a haber que cortar gastos que no ayudan precisamente a los más pobres, que son los que están sufriendo más con la inflación. Esa es una tarea pendiente. El ministro lo ha hecho bien. El ministro ha ajustado. Acabamos de terminar el trabajo del producto tendencial, donde quedó claro que para el próximo año no podemos tener una expansión fiscal más allá del 2%. Esto es uno de los supuestos para elaborar el presupuesto de la nación, presupuesto, que va a empezar a ser discutido próximamente. Entonces, yo lo que le pido al Parlamento, que se acuerde de las grandes mayorías, que se acuerde de los pobres, que son los que están sufriendo con la inflación. Y por favor, de una vez por todas, pongámonos de acuerdo en cuestiones que tienen que ver muchas veces con el sufrimiento de la gente. Yo me imagino que tú estás mencionando al Parlamento en este caso por lo que fueron los retiros de ahorros previsionales, Absolutamente. ¿no? Que ayudaron muchísimo, de todas maneras, pero finalmente tienen este efecto boomerang que impacta. No es el 100% de la inflación el día de hoy los retiros, pero de todas maneras era algo manejable. Hay una presión inflacionaria a nivel internacional, está la situación de la guerra en Ucrania, están los precios del petróleo que han ido a la baja, ya por lo menos tenemos un corte de tendencia en los combustibles esta semana, esperemos que se mantenga, pero de todas maneras esto era un tema, este era un punto que fue advertido por el propio presidente del Banco Central en su minuto, hoy ministro de Hacienda, y por eso también se entiende lo de la focalización, ¿no? Sí, pero yo, si me lo permite, Sí. Nicolás, yo creo que aquí los parlamentarios que estuvieron detrás de esto tienen que hacerse responsables y contribuir derechamente a proteger a los más pobres. Se les dijo, yo mismo fui maltratado, perdone que lo singularice en mí, así como fue el ministro de Hacienda. Un parlamentario me trató de mentiroso cuando le dije que la inflación iba a llegar a los niveles que estamos ahora. Lo sabíamos hace un año. Así que, por favor, yo le pido al Parlamento que asuma su responsabilidad y vamos todos, porque aquí se trata que todos busquemos solución a este problema. Todos, digo, la ciudadanía, los partidos políticos y ciertamente el gobierno. El Banco Central ya está haciendo su pega y la está haciendo bien. Ahora, ¿ya llega un punto en que no puede subir más la tasa de política monetaria el Banco Central en ese sentido, Alejandro? Algo que igual se podía deslizar entre líneas del informe de política monetaria. Esto va en constante evolución y en análisis, obviamente. Sí, pero si uno lee con cuidado el comunicado, el Banco Central se deja la posibilidad, con toda razón, de ajustar aún más la tasa de interés. La tasa de interés de política monetaria afecta el crédito de corto plazo. Yo quiero precisarle a la audiencia eso. ¿Qué significa eso? Afecta a las tasas de consumo, afecta a las tasas de tarjetas de crédito muy usadas por la población y afecta al sobregiro. Por lo tanto, es un impacto directo en la clase media esforzada. Y por lo tanto tiene un impacto de menor consumo, que es lo que se busca. Claro. El año pasado... Es una de las herramientas más efectivas, porque muchos dirían, bueno, aquí la herramienta que tiene el Banco Central es que la gente consuma menos. Pero eso es parte. Bastante terrible eso, pero finalmente es la más efectiva y desgraciadamente con un rezago, como tú dices. Sí, y es parte del ajuste, ¿no es cierto? El año pasado, el mismo... No, el Banco Central fue de las cuentas nacionales e informó que el gasto interno de la economía, que rápidamente es consumo, más inversión, más gasto público, sí, creció un 21%. Es una magnitud elefantiásica y por lo tanto era claro que iban a haber efectos porque esa cantidad no es sostenible. Por lo tanto acá, como bien dice, está produciéndose un ajuste que básicamente va a venir por consumo y yo espero que se añadan algunos puntos de ayuda fiscal, no para quitar la ayuda, sino para focalizar en aquellos que están sufriendo con más fuerza los efectos de la inflación. Alejandro, ayer tuvimos el informe de política monetaria, se mira con mucha atención lo que es la inflación, las proyecciones de IPC, pero también en un escenario donde se mejora, digamos, la estimación de crecimiento para este año, pero la preocupación siempre ha estado puesta para el próximo. De hecho, se profundiza una eventual recesión que podría llegar hasta una caída de 1,5 en el Producto Interno Bruto. ¿Cómo esto también se condice con el escenario de altos precios? Es bien complejo eso. Es complejo. Eso tuvo un nombre especial, ¿no es cierto? Hace algunos años ya se le llama en inglés stagflation, pero es stagflación, que es un nombre poco usual y poco conocido. Y efectivamente estamos en un escenario muy complejo porque las autoridades no solo se tienen que preocupar
de controlar el ritmo de crecimiento de los precios, sino de mitigar la caída que va a tener el Producto Interno Bruto. Hasta hace poco se dedicaban de uno u otro. Se daba Sí, ese escenario. claro, pero ahora no. Ahora los dos al mismo tiempo. Tenemos que tener los dos. ¿Por qué? Porque el otro es otro sufrimiento para la gente que tiene menos recursos, para los más débiles en la sociedad, porque esto implica menos empleo. Si al final tenemos el peor de los mundos, tenemos más inflación y vamos a tener menos empleo. Por lo tanto, aquí es clave la responsabilidad. Estoy seguro que el ministro de Hacienda lo tiene muy claro, lo conozco y va a hacer su mejor esfuerzo porque esto se compatibilice. Pero yo le pido al Parlamento que esta vez esté a la altura y de una vez por todas se pongan de acuerdo y no provoquen en el futuro más problemas para nuestro país y para los más pobres. Ahora, riesgos financieros también se evalúan en el informe política monetaria. Está el tema de la inflación. En algún minuto, perdona, hay una frase que es bien de la contingencia y lo cita también la presidenta del Banco Central del Consejo, Rosana Costa, y dice que el resultado del plebiscito no genera de alguna manera una incertidumbre adicional a la que ya existe por los procesos internos que se viven en Chile. ¿Eso es relevante también cómo se evalúa? Absolutamente. Estuvo muy bien en esa frase la presidenta del Banco Central. Acá persisten riesgos derivados de la incertidumbre. Hay menos. Yo claramente veo que hay menos, hay un mejor ánimo, sobre todo para explicar, porque al final tenemos que explicarnos por qué está cayendo la economía. Porque yo creo que es muy pedestre, muy fácil decir, es por la recesión internacional. Eso es parte. Pero también porque en Chile tenemos un proceso de caída de la inversión que más o menos en estos momentos en términos anualizados se está acercando al 5% de caída. Que va desde antes del 2019. Y va de antes. Varios años. Por lo tanto, lo que tiene el mayor esfuerzo es incentivar la inversión. Incentivar la inversión privada y para eso es fundamental que se despeje la incertidumbre. Si el sector privado no siente que hay suficiente estabilidad política, no va a haber un esfuerzo significativo de inversión privada. Y eso es una señal también para que haya inversión pública, para que incentivemos el proceso de construcción de nuevas carreteras, nuevos puentes, nuevos túneles, etcétera, etcétera. O sea, es inversión pública que no existe. Las concesiones como que se hubieran esfumado. Claro. Entonces, eso lo tiene que tener muy claro el ministro de Hacienda y ciertamente el ministro de Obras Públicas. Alejandro Alarcón, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nicolás. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Buena semana. Nos vemos. Buena semana.